Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a leer un artículo, un ensayo que fue mi evaluación de la asignatura de textos y problemas del siglo XIX en el grado en filosofía, y el ensayo se titula El papel de la Revolución Francesa en la filosofía de la historia de Hegel. En primer lugar elegí esta imagen. Es una imagen de la Revolución Francesa donde se puede ver una serie de bustos colgados de una pica en una imagen bastante grotesca, y que la utilizo como el, el reverso negativo o el anverso del progreso, ¿no? De que el progreso social también tiene su parte macabra o su lado oscuro o su manifestación grotesca o aberrante, ¿no? Bien, vamos allá. Introducción a la problemática. Este ensayo filosófico, lo primero que hay que decir antes de empezar a leer es que no tengo índice. No sé si es porque no lo realicé en su momento, o porque se me olvidó, o porque esto es un borrador y donde yo lo presenté sí que tenía índice, pero no he podido recuperar ese documento. Así que sin más, no hay índice, no hay problema, esto se hace en un momento. Pero lo digo porque no van a tener el índice en el vídeo. Sin más, vamos a leerlo directamente, ¿vale? Venga, vamos allá. Introducción a la problemática. Este ensayo filosófico pretende mostrar, sirviéndose del corpus teórico de la obra de Hegel, así como de las diversas interpretaciones de profesores e intelectuales expertos en esta materia, la posición que ocupa el fenómeno histórico de los albores de la Revolución Francesa, desde 1789 hasta 1793, y su cristalización bajo la forma de la Primera República Francesa dentro de la estructura dialéctica de la filosofía de la historia de la obra de Hegel, con el fin de dilucidar en qué medida este suceso histórico revolucionario irreversible, todo irreversible tiene su aquel, ¿no? Porque que un proceso revolucionario sea irreversible, es decir, que marca un antes y un después en la historia, es de algún modo significativo. Pero continúo. Apuntaló la transformación política revolucionaria más radical característica de la modernidad, del mismo modo que, a la luz que nos otorga la perspectiva histórica de un suceso pasado, presentar alguna de las limitaciones que supone el modelo de Hegel con respecto a otros a la hora de comprender los episodios de las revoluciones políticas y su modo de acontecer. Antes de comenzar con el análisis pormenorizado de la materia que aquí nos ocupa, traemos a colación una anécdota que nos permitirá problematizar el hecho concreto que aquí nos ocupa, a saber, la Revolución Francesa. En febrero de 1972, durante el histórico viaje de Richard Nixon a China, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger preguntó al primer ministro chino Zhou Enlai su opinión sobre el impacto que la Revolución Francesa había tenido en la historia universal. Zhou Enlai le respondió que todavía era demasiado pronto para juzgar aquellos acontecimientos. Acerca de esta memorable respuesta cabrían diversas interpretaciones. En primer lugar, la que nos indica la noticia referenciada. Zhou Enlai creyó que Kissinger se refería a mayo del 68, por lo que todavía era demasiado pronto para evaluar el alcance internacional de las ideas y las prácticas puestas ahí en juego. No, porque recordemos que la pregunta fue en 1972, tan solo 4 años después de mayo del 68. En segundo lugar, la que irónicamente negaría el suceso. Zhou Enlai era comunista, por lo que una revolución política solo es considerada como real y verdadera cuando el proletariado toma el poder, dejando así a la Revolución Francesa como una revolución liberal burguesa
y por tanto como un suceso que no es auténticamente revolucionario. Porque digamos que desde la perspectiva marxista lo único que se está haciendo es cambiar de élites, ¿no? La revolución liberal burguesa es un cambio de élites, pero no es la destrucción de la diferencia de clases que da lugar a las élites y a los subordinados, ¿no? Bien, en tercer lugar, la que nos interesa tomar en este ensayo, Zhou Enlai problematiza el significado de la Revolución Francesa, tomando toda interpretación histórico-filosófica como prematura, es decir, poniendo encima de la mesa en qué medida todavía es demasiado pronto como para poder haber evaluado definitivamente, así como poder haber tomado cierta conciencia histórica, dicha odisea de un modo cerrado, cabal y doctrinario. Aquí esto está mal, ¿no? Aquí en lugar de una coma debería ir un D, ¿no? A ver. Así como poder haber tomado cierta conciencia histórica de dicha odisea de un modo cerrado, cabal y doctrinario. Sí, yo creo que esto es una errata o un error gramatical o como lo quieran decir ustedes. Así pues, aunque las líneas que nos abren las perspectivas 1 y 2 son interesantes y fructíferas, tomaremos la tercera como dechado en este ensayo. Tomando como punto de partida que todo suceso histórico pasado está siempre en entredicho por el presente, puesto que lo interpreta en función de las herramientas que el mismo pasado le otorga, posibilita y condiciona. Sin embargo, existen motivaciones o intereses que varían con el paso del tiempo, en relación con el proyecto de futuro, por ejemplo, una nueva implantación política legitimada ideológicamente, que tenga la investigación historiográfica o doxográfica encargada de dicha evaluación. Sí, ¿no? O sea, quiero decir que en función de quién posee el discurso hegemónico en la actualidad, pues determina de algún modo la visión histórica del pasado, porque siempre se utiliza el pasado como modo de legitimación del presente. Esto se ve muy habitualmente pues en los gobiernos, ¿no? Como los gobiernos intentan implantar pues determinadas leyes o determinadas corrientes de interpretación o soslayan determinados eventos históricos en contraposición a otros o trabajan en pos de borrar determinados acontecimientos o plazas o calles. Es decir, que siempre hay una disputa por el pasado, ¿no? Y en tal medida, pues la historia no está escrita, sino que la historia, en tanto que ciencia, en tanto que saber riguroso del pasado, está de algún modo siempre en disputa, ¿no? Está todavía cociéndose, es algo que no termina de cerrarse. No en balde, por ejemplo, la arqueología, en tanto que rama o subdisciplina de la ciencia histórica, de las ciencias de la historia, pues consiste en evaluar reliquias o objetos antiquísimos, ¿no? Que se pierden en la noche de los tiempos, que de algún modo no sabemos todavía de su existencia o no sabemos a qué periodo histórico se refiere y es una cosa que está por ver, ¿no? Está por discutir, que está por analizar. Bien, entonces continuamos. Podemos decir, siguiendo el hilo de estas premisas, que las lecturas de los acontecimientos históricos son, si no infinitas, muy amplias, diversas y a menudo contradictorias. Claro, yo afirmo que las interpretaciones del pasado pues no son infinitas, porque entonces sería tal el relativismo del saber histórico que carecería de sentido como ciencia, ¿no? Porque cabría decir todo, y eso no tiene ningún sentido. Pero sí que es cierto que a nivel historiográfico siempre caben diversas interpretaciones, diversas, múltiples, no infinitas, pero sí múltiples. A lo mejor no 57 interpretaciones sobre cuál era la utilidad de un jarrón,
pero a lo mejor sí que hay 5, 6, 7, 8 interpretaciones posibles de para qué servía un jarrón de hace 50.000 años, por decir algo. ¿Me estoy explicando? Pero no infinitas. Es decir, el jarrón no podía servir para, yo qué sé, como proyectil para destruir la luna, ¿no? O sea, digamos que hay cosas que no tienen sentido, y en tanto que no tienen sentido, pues dejan de ser interpretaciones. Básicamente es lo que quiero decir en este resumen. En este ensayo nos circunscribiremos a las pautas que nos dan autores como Herbert Marcuse, en concreto en Razón y Revolución, Jacinto Rivera de Rosales, es un autor bastante bueno, un conocedor de Hegel, tiene bastantes clases en YouTube que se las recomiendo, Ángel Gabilondo, también un famoso catedrático de la Complutense de Madrid, conocedor de Hegel y político, e Ignacio Izuzquiza, también profesor en la Universidad de Zaragoza, muy buen profesor sobre todo en sus obras de iniciación a la filosofía y al conocimiento de Hegel en particular, así como una concisa interpretación propia de la visión del mismo Hegel tras recorrer las huellas del espíritu en la historia que nos facilitan estos autores. Segundo, el planteamiento del problema. ¿Dónde se sitúa la Revolución Francesa en la filosofía de la historia de Hegel? Lo que primeramente nos interesa de cara al análisis es establecer cuáles son las coordenadas o parámetros concernientes al paradigma hegeliano que nos permitan ubicar la Revolución Francesa en alguna de las figuras del espíritu particulares de nuestro arquetipo, la filosofía de la historia de Hegel. Para esta primera tarea utilizaremos la clase magistral de Jacinto Rivera de Rosales sobre Hegel y la Ilustración, que está aquí. Que bueno, se la puedo dejar en la descripción del vídeo. No, si me acuerdo la dejaré, si no, pues les será muy fácil encontrarla. Creo que se llama Razón y Revolución, ¿qué nos queda de Hegel? O algo así. Primero interviene él y luego interviene Carlos Fernández Liria. Pero bueno, en ella Jacinto expone que es en el capítulo 6, el espíritu de la fenomenología del espíritu, donde Hegel se enfrenta a la Ilustración francesa y a Kant, ¿no? Donde las evalúa, digamos. La fenomenología es una obra que trata de la génesis, evolución o desarrollo y final del espíritu, desde la conciencia hasta el saber absoluto. Hegel va desenrollando su filosofía bajo estructuras triádicas, de manera que parte de una unidad ingenua y originaria, por ejemplo, A igual a A, que poco a poco va dispersándose, va distanciándose, ¿no? Por ejemplo, A es igual a no A. Es decir, se produce un desarrollo de los elementos incluidos en la unidad originaria anterior hasta llegar a una nueva unidad, id est, o por ejemplo, A igual a A y A igual a no A, que ha reconciliado los contrarios, esto es, la unión entre lo igual y lo contrario. La contradicción o la negatividad en Hegel es el motor que nos permite ir hacia adelante. El conflicto es el modo en que vive la conciencia. La dialéctica es el motor del proceso de relevos que va recorriendo el espíritu, donde el movimiento del espíritu va generando etapas o figuras de la conciencia en las que el espíritu va sabiendo más de sí progresivamente. Lo fundamental y útil con respecto a lo que nos concierne de este capítulo de la primera gran obra de Hegel es cómo va hilvanando los grandes hitos de la historia universal occidental, como son Grecia y Roma, hasta llegar a París, núcleo irradiador, recordando aquí al famoso tuit del amigo Rejón, de la Revolución Francesa. Estas tres referencias históricas representan la familia, la sociedad civil y el Estado, donde la razón sabe que ha de ir conquistando el mundo, tanto al modo del siervo, a través del trabajo manual, como del ilustrado, a través de la Bildung, o formación. Creo que Bildung traduce la palabra griega paideia, o a lo mejor me estoy tirando un triple tremendo, quién sabe. Para tener verdad y alcanzar la Wirklichkeit, ¿no? La realidad efectiva o histórica, que es el término que utiliza Hegel para hablar de
realidad, lo real. Lo real es la Wirklichkeit, la realidad efectiva. La crítica a la moralidad kantiana es una crítica correlativa al despotismo ilustrado, en la medida en que en estos regímenes monárquicos el pueblo no determina la sustancia ética, sino que es un soberano el que resuelve la sustancia ética como si fuese el pueblo, puesto que el pueblo no sabe lo que quiere. Todavía necesita el espíritu darse una vuelta o dar otro pequeño giro para que el pueblo, la masa, tome conciencia de que es ella misma la sustancia ética. Este es el modelo político que auspicia la Ilustración como ideal filosófico, en tanto que o como orientador de la vida del espíritu en la historia. La Ilustración en Hegel es tomada como un momento histórico del desarrollo del espíritu extrañado o alienado de sí, es decir, de su eticidad. Nos situamos concretamente en el apartado tercero del capítulo sexto, titulado La libertad absoluta y el terror. Ahí es donde Hegel evalúa la Revolución Francesa en sus propios términos. La Ilustración, en tanto que preámbulo de su ejecución práctica en la esfera política, se sitúa en el espíritu objetivo o conciencia objetiva. La objetivación de la libertad en las leyes, las instituciones y el Estado. Hablamos, por tanto, de una comunidad real e histórica, un pueblo con su propia cultura y o costumbres asentadas bajo la forma del Volksgeist, ¿no? Del espíritu del pueblo, del Volk. El espíritu absoluto, en cuanto a vida ética de un pueblo, se despliega en tres formas: el derecho abstracto, la moralidad y la eticidad, donde es esta última la que albergaría los valores concretos, políticos, culturales, religiosos, morales, siendo vividos en una comunidad histórica concreta. En resumidas cuentas, la razón ilustrada es una razón instrumental porque entiende que todo objeto es puesto como útil para la conciencia. Luego, la utilidad es el destino de todo y de todos. Todo es fundamental. La cuestión de la utilidad no es la crítica que le hace Hegel a la Ilustración kantiana, ¿no? Para Hegel, la Ilustración, Aufklärung, es, por tanto, la expansión de la pura intelección, siendo la pura intelección el resultado de convertir todo lo que es real, Wirklich, en concepto de la autoconciencia, es decir, el retorno de la fe a la pura conciencia. Dice el propio Hegel, no, esto es en las citas de Gabilondo, vale. Nada más desacertado por ello que considerar que esta pura intelección es de por sí vacía, porque lo negativo es para ella y es su contenido. Es rica en singularidad y en limitación, ya que es mera relación con el vacío. Esta realidad sensible resulta carente de sensibilidad. Esta es la razón por la que la Ilustración, como la fe, se halla igualmente poco ilustrada acerca de sí misma. Es por esto por lo que la intelección, al contraponerse a la fe, se reduce a mero movimiento, a actividad, desconociendo así la naturaleza del concepto, aunque sea su potencia, movimiento y relación de los momentos de la conciencia, y su fuerza. Según la interpretación de Ángel Gabilondo, el sí mismo consiste en irse de paseo, como las ensoñaciones que tiene el paseante solitario acerca de su absoluta libertad, que ya airea terror. La fuerza de la conciencia será tener a la razón como fin para, yendo más allá de lo determinado, conservarse en lo indeterminado. La Revolución Francesa fue una voluntad, una razón práctica que quería determinar desde sí la ley, la norma y la costumbre, es decir, la autoconciencia ilustrada, individual, vacía y formal. Es el centro y sentido de toda la realidad.
y no altera otro contenido que no sea ella misma. Por lo que, al carecer de límites, cuando un Volkgeist, cuando un espíritu del pueblo, en este caso la libertad, pretende imponerse sin tener en cuenta al Volkgeist, al espíritu del pueblo, a la forma de vivir de un pueblo, sus costumbres, parecería inevitable que llegase el terror. El terror entendido como la voluntad general, que es un término, es un concepto rusoniano, la volonté générale, aquello que el pueblo desea, emanada del líder o de un conjunto de individuos, es decir, mediada por un conjunto de voluntades particulares que da lugar a una muerte absurda y fría. Claro, cuando la libertad no es algo que surge espontáneamente del pueblo, sino que es algo que una serie de mentes privilegiadas inoculan o imponen en el pueblo, pues necesitan utilizar el terror para imponer esa racionalidad, y es lo que da lugar al terror, ¿no? A la muerte absurda y fría que dice Hegel. La libertad abstracta y universal, en contraposición a la voluntad irreal, cancela toda diferencia y sobrevive a ella. Supone un terrorismo de la abstracción, movida por una separación que no alberga fraternidad con su medio, haciendo así pasar la voluntad individual, el querer y la ejecución personal como voluntad general. Este texto ya es de Hegel, de la fenomenología, intuyo. Por tanto, la relación entre estos dos términos, por ser indivisiblemente absolutos para así y no poder, por ello, destacar ninguna de sus partes para que sirva de término medio que los articule, es la pura negación totalmente no mediada y cabalmente la negación de lo singular como lo que es en lo universal. La única obra y el único acto de la libertad universal es, por tanto, la muerte. Y además, una muerte que no tiene ningún ámbito interno ni cumplimiento, pues lo que se niega es el punto incumplido del sí mismo absolutamente libre. Es, por tanto, la muerte más fría y más insulsa, sin otra significación que la de cortar una cabeza de col o la de beber un sorbo de agua. Sabemos que, en esencia, el espíritu es un ser para sí, esto es, la trabazón indisoluble de la historia y desarrollo de lo real entre el saber de sí, la autoconciencia o idea, y el saber desde sí, la Wirklichkeit o libertad. En otras palabras, la vida de la conciencia es el pensamiento o la idea a la que se le insufla un tiempo indefinido, de manera que el logos se hace carne y se sabe libre en la medida en que es productor de la realidad. Bien, lo vamos a dejar aquí. Continuaremos en otro vídeo porque se me ha hecho un pelín tarde. Entonces, bueno, pues ya digo, seguiremos en el próximo vídeo con el tercer apartado, la libertad revolucionaria en la filosofía política de Hegel. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.